Vamos a abrir nuestras Biblias en el Salmo 63. Vamos a estar meditando esta noche en la palabra de Dios. Salmo de David cuando estaba en el desierto de Judá. Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. En tierra seca y árida donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. Porque mejor es tu misericordia que la vida, mis labios te alabarán, así te bendeciré en mi vida, en tu nombre alzaré mis manos. Como de meollo y de grosura será saciada mi alma, y con labios de júbilo te alabará mi boca. Cuando me acuerde de ti en mi lecho, cuando medite en ti en las vigilias de la noche. Porque has sido mi socorro y así en la sombra de tus alas me regocijaré. Está mi alma apegada a ti, tu diestra me ha sostenido. Pero los que para destrucción buscaron mi alma caerán en los sitios bajos de la tierra, los destruirán a filo de espada, serán porción de los chacales. Pero el rey se alegrará en Dios, será alabado cualquiera que jura por él, porque la boca de los que hablan mentiras será cerrada. Oremos al Señor. Bendito Dios eterno, trino, soberano, santo, invocamos tu nombre esta noche porque necesitamos de ti. Esta tu palabra ha sido leída, ahora necesitamos que la lleves a nuestros corazones. Y si hay algún hermano atribulado que escucha tu palabra, dale consuelo. Si hay algún impío, infunde temor en él. Y al resto, Señor, ayúdanos a vivir piadosamente, sobriamente, justamente, como tú demandas. En el nombre de Jesús oramos, Padre amado. Amén. Hay ocasiones en la vida de los cristianos cuando todo parece estar de cabezas. Los planes no se han dado como los teníamos pensado. Llega la aflicción, los errores del pasado tienen repercusiones en el presente. Enfermedad, calamidad o simplemente personas en las que confiábamos nos han traicionado. Pero sea cual sea la realidad de la vida del cristiano que sufre, también tenemos que decir que Dios no nos ha desamparado, que Dios no está lejos de nosotros, no nos ha desprovisto de consuelo, de guía, de dirección, de esperanza. No estamos solos. Para el creyente Dios es como un Padre amoroso, un Padre cercano que está pendiente de nosotros y se encarga de nuestras flaquezas, aun cuando reconocemos que estamos viviendo lo que merecemos. Ese es nuestro buen Dios. Aun cuando reconocemos que nuestra vida es consecuencia de nuestros errores, de nuestros pecados, aún de allí nos rescata el Señor. De esta manera, hermanos, por más oscuro que sea el presente, escuche bien lo que voy a decir, por más oscuro que sea el presente, nuestra memoria de lo que Dios ha hecho por nosotros y nuestra esperanza de lo que Dios hará, debe llevarnos a vivir en adoración para la gloria de Dios. Debe llevarnos a vivir en fe en medio de un mundo malo, lo que Dios ha hecho por nosotros en Cristo y lo que hará también por Él. Un ejemplo vívido de esto que les estoy mencionando es lo que tenemos en el Salmo 63. David escribió este salmo en un contexto bastante difícil. Ya nos lo dijo el subtítulo, cuando él estaba en el desierto de Judá como una consecuencia de la traición de su propio hijo Absalón. Segundo libro de Samuel, capítulo 15. Las implicaciones de este atentado van desde vergüenza, lea el capítulo cuando tenga tiempo, vergüenza y humillación pública de un gran rey, pero también incluía preocupaciones económicas, políticas, sociales, no solamente para el rey, sino para el pueblo que quedaba allá. ¿Qué va a hacer de ese pueblo con semejante rey?
Todo eso debería estar en la mente de David. Y no obstante, este capítulo tiene un contenido magnífico de adoración, de confianza, ¿se da cuenta? De esperanza. Y está presentado con una forma intensa, es un corazón anhelante, es un deseo fuerte, desesperado por Dios, por la persona de Dios. Aclaro, no por sus beneficios, por la persona de Dios. Y ya lo vamos a profundizar. Por eso creo que este salmo puede titularse Oración y meditación de un sediento por Dios. Oración y meditación de un sediento por Dios. La estructura es sencilla, realmente es un salmo que esconde grandes verdades de una forma sencilla. Versículos del 1 al 4 plantea la necesidad ferviente de la presencia de Dios. Versículos 5 al 8 reconoce la forma de satisfacer esa necesidad de Dios. Y los versículos 9 al 11 está la esperanza del juicio divino para aquellos que causaron la desdicha de David. Tres elementos o tres características de esta escena muy triste en la vida de David. Acompáñame entonces a ver esa necesidad ferviente de la presencia especial de Dios. Versículos del 1 al 4. Ya leímos el subtítulo. Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti. Mi carne te anhela en tierra seca y árida, donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria. Ahí está el propósito, así como te he mirado en el santuario, porque mejor es tu misericordia que la vida. Mis labios te alabarán, así bendeciré en mi vida. Así te bendeciré en mi vida, en tu nombre alzaré mis manos. David reconoce que Elohim, ese es el nombre que está usando, Elohim, Dios Todopoderoso, Creador de los cielos y de la tierra, tiene una relación especial con él. No es lo mismo decir, como decía Saúl, que le decía a Samuel, ve y pídele a Jehová tu Dios, como ajeno. Pero lo que estamos observando aquí en el versículo 1 es una propiedad de Dios que tiene el salmista. Hay una relación especial con Dios. Dios, Dios mío, eres tú. Es por eso apremiante buscar ese favor del Dios Todopoderoso que ama y tiene cercanía con Él. La descripción metafórica, ahí está, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela en tierra seca y árida. Él estaba en su contexto, al igual que muchos escritores bíblicos utilizan lo que ellos pueden ver en la naturaleza para describir una realidad espiritual. Yo no sé si algunos de ustedes han estado en el desierto, no sé si han tenido extremadamente sed, pero lo que ocurre es que la garganta se seca, el paladar se seca, la lengua se pega arriba, usted no puede ni hablar y empieza a sentir que su cuerpo desmaya, le hace falta el líquido vital. Y él está diciendo, así me siento yo cuando estoy lejos del santuario de Dios. Me hace falta algo vital. Hambre, sed es lo que describe esta situación, son sinónimos. Y obviamente describen o están ilustrando la realidad que está en el versículo 8. Fíjense esto, mi alma está apegada a ti. Ahí está. Si me hace falta lo que estoy apegado, me hace falta todo. Hay una unión espiritual entre David y Dios, como también lo vemos en el Salmo 42, versículo 1 y 2. ¿Cuál era el interés entonces de David? Pregúntese. ¿Qué pides, David? Y la respuesta es ver el poder y la gloria de Jehová como lo hacía en Jerusalén. Y esto es interesante. Segundo de Samuel 15 nos narra que cuando David iba saliendo, también el sacerdote Sadoc iba saliendo, y Sadoc intentó llevarse el arca. Pero David le dice, no traigas el arca, devuélvela al lugar que le corresponde. Pero él sabía lo que implicaba no estar cerca del arca, cerca de la presencia especial de Dios en estos tiempos de revelación progresiva. Estaba en el templo de Jerusalén y especialmente en el lugar santísimo. Y el objeto más sagrado del lugar santísimo se lo quería traer el sacerdote Sadoc.
David está recordando esos momentos cuando se deleitaba en el templo, en la presencia especial de Dios. Y eso es lo único que va a satisfacer esa alma sedienta. Es muy profundo lo que está diciendo. Lo que hacía desierto o lo que hacía letal el desierto era la lejanía de la presencia especial de Dios, en términos sencillos. Era mejor estar cerca del santuario. Hay un salmo que dice eso, no, prefiero estar cerca de ti un día que 1000 fuera. Es mejor estar cerca del santuario que vivir fuera de él o estar lejos. Y el propósito entonces es mantenerse allí bendiciendo a Dios, reconociendo su bondad, su soberanía, su misericordia, sus hechos portentosos por la nación de Israel. Y algo importante, el pacto davídico. No se les olvide, hay una promesa que se le hizo a David. ¿Y qué va a suceder con esa promesa si tenemos un tirano gobernando? ¿Será este el descendiente? No puede ser. Hay muchas cosas en riesgo. Pero David presenta un anhelo fuerte de Dios mismo. Expresa una fe viva, activa. Expresa deseos, afectos piadosos, devotos. Necesidad de la presencia de Dios, de su gloria, de su poder y una resolución de bendecirlo por el resto de su vida. Mejor es tu misericordia que la vida. Prefiero morir contigo que vivir sin ti. Mis labios te alabarán, así te bendeciré en mi vida, en tu nombre alzaré mis manos. ¿Qué significa eso? Adoración. En una sola palabra. Alzar las manos quizás en dirección del templo. Ustedes recordarán esa oración de el hijo de David cuando estaba dedicando el templo, ¿cierto? Salomón. Dice, oh Dios, cuando tu pueblo se inclinare en la dirección de tu templo, tú oirás su voz, tú oirás su clamor y responderás. Quizás David estaba levantando sus manos en dirección del templo, rogando el favor de Dios, recordando las promesas del pacto, clamando por la misericordia, por la gracia de Dios. El santuario representaba la presencia especial de Dios, por eso él estaba orando en dirección del santuario. Algo parecido ocurre con nosotros los creyentes cuando oramos en el nombre de Jesús. Usted sabe lo que eso significa. Es decir, Dios, lo que yo te estoy pidiendo, considéralo conforme a la obra de Cristo. Eso es orar en nombre de Jesús. Ya no es en dirección del santuario, ya no es teniendo en mente un elemento de madera, ahora es teniendo en mente al Hijo eterno de Dios y diciendo, Señor, imploro tu misericordia por lo que Él ha hecho por mí. Eso es diferente. Pero hay ciertos paralelos de esa oración de David con la oración del cristiano. Ahora, ¿cuál era la forma de mantener esa cercanía amorosa con Dios? Si él ya está en el desierto, ¿cómo hizo David? David, ¿cómo hiciste para mantener tu cercanía con Dios a pesar de las circunstancias? Y la respuesta nos va a llevar a un tema muy descuidado hoy en día, pero muy necesario. ¿Saben cuál es? La meditación bíblica. La única forma de salir de ese desierto es meditando en Él, en Dios. Fíjense, habla de versículo 5, como el de meollo y de grosura será saciada mi alma. Meollo y grosura son los mejores cortes de la carne para un hebreo. Entonces él está diciendo, así como cuando se come lo mejor, de lo más nutritivo, mi alma será saciada. Hay una sed, un hambre así de grande y solo hay algo que puede satisfacerlo. ¿Qué es? La meditación en Dios. Fíjense, hay un paralelismo sinónimo aquí. Cuando me acuerde de ti en mi lecho, es decir, ¿cuándo será saciada mi alma? Cuando me acuerde de ti en mi lecho. O lo que es igual, cuando medite en ti en las vigilias de la noche. Aquí hay algo muy hermoso, hermanos. David está afirmando que la meditación es el medio
para recibir lo que él necesita. Un tema muy importante, como les digo, a veces confundido. Algunos autores, algunos teólogos se dejan llevar por la etimología de la palabra y dicen que meditar es como murmurar, a veces, pero no todo el tiempo. Aquí especialmente por este paralelismo sinónimo, meditar tiene que ver con recordar. Fíjese el versículo 6, cuando me acuerde de ti en mi lecho, cuando medite de ti en las vigilias de la noche. ¿Qué es meditar entonces? Es traer a la memoria la revelación de Dios. Vamos a ver varios textos bíblicos para que vean que lo que les estoy diciendo es lo que la palabra de Dios enseña. No es murmurar algo, es traer a la mente lo que Dios ha dicho en su palabra. Bien sea de la persona de Dios, como en este caso cuando medite en ti. El salmista no estaba meditando en el problema, no estaba dándole vueltas a su situación, no estaba dándole vueltas a la solución. Estaba dándole vueltas en su cabeza a Dios, a la persona de Dios. ¿Cuántos de ustedes han meditado en Dios? En la persona de Dios. ¿Conocen a Dios? Esa es una buena pregunta. ¿Realmente conoces a Dios? Esto es lo que está sucediendo aquí, meditando en Él. Vamos al Salmo 77, hay un texto que puede darnos claridad en este tema. Salmo 77. En el mismo contexto o en un contexto parecido de aflicción. Aquí el salmista estaba angustiado en extremo, no podía ni siquiera dormir, se quejaba. Pero la solución, una vez más, está en la meditación. En un contexto de sufrimiento, hermanos, la salida es la meditación bíblica. Versículos, miren desde el 4, no me dejabas pegar los ojos, estaba yo quebrantado. Estoy leyendo el Salmo 77 y no hablaba. Consideraba los días desde el principio, los años de los siglos, me acordaba de mis cánticos de noche, meditaba en mi corazón y mi espíritu, ¿qué? Inquiría. Otro sinónimo, entonces, la meditación es inquirir en el espíritu acerca de lo que Dios ha hecho. Y es algo muy bonito porque nosotros como cristianos somos cristianos del libro. Esta es nuestra guía. Entonces, ¿nosotros en qué vamos a meditar? En lo que Dios ha hecho en el pasado, tanto por el pueblo del Antiguo Testamento como por el pueblo del Nuevo Testamento, la iglesia del Cordero. Y cómo Dios salvó a toda esta gente que estaba en el pacto de gracia, esta gente de fe, sus hijos, los redimidos de Dios. Cómo los sacó de lugares peores del que yo estoy. El Salmo 77 recuerda, por ejemplo, el evento del Éxodo. Entonces el salmista está diciendo, así como tú libraste a tu pueblo del Éxodo, yo confío en que tú me vas a librar ahora. Eso es una memoria canónica. Eso es tener en cuenta lo que Dios ha hecho para beneficiarme ahora. ¿Se da cuenta? Cuando medite en ti. Salmo 119, versículos 147 y 148. En contexto de aflicción. ¿Usted ha leído el Salmo 119? Perseguido, burlado, bajo murmuración de impíos, de gente poderosa, de príncipes. Versículo 161, príncipes me han perseguido sin causa. Era un contexto también de aflicción. Y fíjense lo que dice el Salmo, el versículo 147 y 148. Me anticipé al alma al alba y clamé, esperé en tu palabra. Se anticiparon mis ojos a las vigilias de la noche. ¿Para qué? Para meditar en tus mandatos. Hoy en día está muy famoso el tema de la meditación trascendental, que consiste en vaciar la mente. Usted tiene que vaciar su mente, relajar su cuerpo, colocarse en una posición
para que descargue esas malas energías, esas malas vibras. Entonces los cristianos, como son muy astutos, trasladan ese pensamiento oriental, hinduista, pagano al cristianismo y dicen: yo voy a meditar, voy a relajarme, voy a despejar mi mente para que Dios me bendiga. No, hermano, por favor, no cometan ese error. No sigan en esa ignorancia. La meditación bíblica es llenar la mente de la palabra de Dios. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, dice el apóstol Pablo. Es la palabra de Dios la que tiene que llenar nuestras mentes, y entonces esa palabra es la que nos dirige y nos consuela en medio de la aflicción. Así la usó el autor del Salmo 119, así la usó el autor del Salmo 77, del Salmo 63 y también del Salmo 1. Aunque no hable de una aflicción, los malos están allí. ¿Recuerdan el Salmo 1? Bienaventurado, ¿quién? El varón que no anduvo en el camino malo, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en ella medita de día y de noche. Entonces David en la noche, y no sé por qué, al parecer nosotros humanamente en la noche tendemos a ser más pensativos, no sé a cuánto les ha pasado eso. Cuando uno se acuesta, entonces empieza a repensar lo que está sucediendo, las aflicciones, la razón, cómo salgo de esto, de aquello. Y en ese momento es clave, hermanos, la meditación. Si usted revisa el Salmo 77 y los versículos que les di anteriormente, se van a dar cuenta que la meditación no solamente se basa en los 10 mandamientos, como si la palabra ley fuese 10 mandamientos. Se basa también en la persona de Dios, su santidad, su poder, su misericordia, su justicia. Teología propia, nuestro Dios, conocer a Dios, nos ayuda. Puede ser de día, puede ser de noche en el caso del salmista, las vigilias de la noche o el tiempo de descanso, lecho, cama, ahí está el tiempo de descanso. Traer a la mente entonces la palabra de Dios. Ahora, la meditación bíblica no solamente consiste en traer a la memoria los actos portentosos de Dios, sus promesas, con repercusiones en el presente, sino que también esa meditación se apoya en el futuro. ¿Qué es lo que Dios ha dicho? Entonces, fíjense, tenemos el pasado intervenido por Dios de una manera sobrenatural, tenemos el presente del salmista que está caótico, pero el salmista conoce el futuro y eso lo cambia todo. Ahí vamos, en la parte número 3, versículos 9 al 11, está la esperanza. Entonces se da cuenta, la meditación también se alimenta del futuro. Se alimenta del pasado, pero también del futuro. ¿Qué es lo que dice el Salmo? No se vayan, Salmo 63. Pero los que para destrucción buscaron mi alma caerán en los sitios bajos de la tierra, los destruirán a filo de espada, serán porción de los chacales. Pero el rey se alegrará en Dios, será alabado cualquiera que jura por él, porque la boca de los que hablan mentiras será cerrada. ¿Cómo termina el Salmo número 1? También, Dios conoce el camino del justo, mas la senda de los malos perecerá. Y esa esperanza futura alimenta el presente. ¿Están conmigo? El pasado de la historia humana, el pasado de la revelación de Dios, alimenta nuestras mentes para vivir la aflicción presente, pero también el futuro nos ayuda. Yo sé que Dios tiene un estado eterno, que los malos van a ser castigados, que Dios va a tener en cuenta aún hasta los pensamientos de los impíos y los va a juzgar. Nada se le va a escapar al Señor para juzgar. Y eso consuela, hermano. Puede sonar fuerte, pero consuela el hecho de que Dios es justo y que el Dios Todopoderoso justo es quien está a favor de su pueblo. No es nuestro enemigo, es quien está a nuestro favor. Los va a juzgar con justicia, y estos malos que estaban acechando a David se equivocaron porque estaban acechando
a un polluelo debajo de una águila poderosa. ¿Se da cuenta? Como el Salmo 91. Él está en la sombra de las alas del Omnipotente. ¿Y quién nos separará de Dios? ¿Quién podrá abrir la mano del Dios Todopoderoso para sacar sus ovejas de adentro? Nadie. Nadie podrá. Más bien estos impíos serán comida de chacales. Bueno, en el mismo desierto donde está David también hay chacales. Son animales muy rápidos, pero muy pequeños. Son carnívoros. David posiblemente estaba viendo cómo un chacal tomaba su presa rápidamente. Algún otro animalillo pequeñito devorado en los colmillos de un chacal. Y entonces David dice, así los va a devorar el Señor. Rápidamente, cuando ellos no esperen, va a venir el juicio de Dios y serán destruidos. Tienen que tener en mente lo que Él está diciendo. Si ustedes no se dejan guiar por el texto, si ustedes no pueden imaginar lo que el texto está diciendo, no imaginar cualquier cosa, sino imaginar lo que el texto está diciendo, no pueden entender lo que David quiere enseñar. Por eso es importante tener en cuenta todo lo que aprendemos de hermenéutica, de interpretación bíblica. Quizás David tenga en mente aquellos personajes como Simeí o Aitofel. Recuerdan que cuando él estaba caminando, ciertos personajes se burlaban de él y decían, bueno, y tú que eres el rey, tú eres un asesino, tú eres un derramador de sangre, por eso es que estás así. Aunque en ese momento David no respondió. David iba con su cabeza gacha, y muchos de los militares de David decían, danos permiso y le arrancamos la cabeza. Pero David no, esperaba en el juicio de Dios. Más fuerte es la venganza del Señor que la venganza mía. Dios dará el pago justamente, más de lo que yo puedo hacer con mis propias manos. Entonces hay una meditación que saca al salmista de los apuros, de la aflicción, y es una meditación que se alimenta tanto del pasado como del futuro. Ambas cosas son ciertas porque Dios es el Dios de la historia. Eso es lo que la Biblia nos enseña. La historia es la historia de Dios, y usted está en el mundo de Dios, en la historia de Dios, y Él ha decretado todo lo que va a suceder. Por eso podemos tener confianza en que en el futuro Dios va a obrar. Dios va a obrar. ¿Qué podemos decir cristológicamente del texto? Bueno, ¿qué más sufriente que el Señor Jesucristo? Vino a este mundo, como dice Juan, vino a lo suyo y los suyos lo desecharon. No lo despreció un hijo, como a David, que lo despreció a Absalón. Lo despreció todo un pueblo que se supone era el pueblo de Dios, los hijos de Dios. Así se creían los israelitas, los hijos de Dios. Desecharon a Cristo, el Rey de la gloria. El Señor Jesucristo es conocido en el Salmo 53 como un varón experimentado en quebranto. Ese texto me gusta. A veces solemos hablar de las personas como expertos, ¿no? Este es experto en ingeniería, la hermana es experta en otra cosa. Pero ¿saben en qué era experto el Señor Jesucristo? En sufrir. Injustamente. Y cuando estaba en la cruz, cuando estaba en el Getsemaní, sufría más. Agonizaba. La ira del Dios Todopoderoso a punto de caer en él. Pero Él tenía en mente, una vez más, Él tenía en mente el plan de redención, el consejo eterno. Diría el Señor Jesucristo, yo sé qué es lo que estamos haciendo. El Padre me ha enviado a morir por su pueblo. El Espíritu Santo va a aplicar esta redención que tiene que obrarse por medio de la sangre. Sin sangre no hay remisión de pecados, tengo que aguantar hasta el final. Es el plan de Dios, es la voluntad de Dios. Y en el futuro, Isaías 53,
verá el fruto de su aflicción. También el Señor Jesucristo confiaba en la justicia de Dios. Ustedes han leído cómo se refiere Él a los hipócritas, Mateo 24, 25, a los injustos, a las personas que Dios va a apartar a la izquierda y los va a mandar al infierno. La justicia de Dios. Y ¿saben algo? El mismo Señor Jesucristo será el juez de toda la tierra, es lo que enseña la Biblia. Entonces, hay mucha riqueza aquí, hay mucha riqueza cristológica. Obviamente el santuario, hablemos un poco del santuario. Para el cristiano, ¿quién es el santuario? Cristo. Entonces voy a conectar la aplicación cristológica con la aplicación para nuestras vidas. Hermanos, en medio de la aflicción, ¿a dónde tiene que mirar usted? A Cristo. En medio del sufrimiento, del dolor, de esa sensación, de ese desespero que a veces provoca gritar o ganas de llorar, no sé de qué, en ese momento, hermano, hermana, mira a Cristo. Lo que Él ha hecho, el deleite que hay en su presencia, que es muchísimo mejor, muchísimo más claro de lo que podía tener David en su mente. Él estaba pensando en la presencia especial de Dios con un elemento que no tenía vida, pero usted piensa en el Hijo eterno de Dios, Dios, verdadero hombre, que le da razón a su vida, le da respuesta al sufrimiento, aunque sea injusto. Y así podemos salir de la aflicción. Entonces yo pregunto, ¿meditas en la palabra de Dios? ¿Qué haces cuando llega el sufrimiento? El pastor Sergio nos lo ha repetido muchas veces. ¿Te autopredicas el evangelio o te quejas y te quejas sin control? ¿Se te olvida todo lo que has aprendido de la Biblia? ¿Se te olvida la fe, la esperanza, lo que el Señor ha hecho? ¿Se te olvida las promesas futuras de redención, de una herencia eterna, inmaculada, inmarcesible, reservada en los cielos para ti, un estado eterno sin sufrimiento, sin dolor, con gozo perpetuo en Él? Todo eso al piso. Todo eso se queda los miércoles, ahora los jueves, se queda el domingo en la iglesia, pero cuando lo necesito, no lo uso. ¿Por qué? Porque no meditamos en la palabra de Dios. La invitación esta noche entonces, hermano, hermana, es medita en la palabra de Dios. Léela completa, conoce a tu Dios. Conoce esos textos como este, que son útiles en el dolor. Piensa en la persona de Dios, en todos sus atributos. ¿Cuántos atributos conoces de Dios? 5, 3, no conoces nada de Dios. Tú puedes decir como el salmista, Dios mío, eres tú. Una relación personal, no es el Dios de los cristianos, no es el Dios de mi iglesia, es mi Dios. Él me conoce, yo lo conozco. Eso es muy diferente. Hermanos, meditemos en la palabra de Dios, esforcémonos. Sé que el trabajo es mucho, pero ¿saben qué? Josué tenía más trabajo que usted. Josué 1:8. El Señor lo mandó a meditar, pero él era el Moisés 2. Tenía problemas de todo tipo. Y el Señor le dice, medita en la palabra, porque la palabra te va a guiar en todo tiempo. Y si hay alguna persona que no conoce al Señor Jesucristo, le voy a decir que no hay consuelo fuera de Él. No hay paz para los que no están en Cristo. Dice un texto también que desfallecen y parece que los andan persiguiendo, pero nadie los persigue. Están temerosos, sus conciencias los cargan, tienen miedo a la muerte. Fuera de Cristo no hay consuelo, fuera de Cristo no hay paz, y Dios es justo.
Así que si tú no has creído en el Señor Jesucristo, no te has arrepentido de tus pecados, el consejo, como dice el apóstol Pablo, es que te rogamos en el nombre de Jesús que te arrepientas, te rindas al Rey, porque David regresó. David regresó. David regresó. El Señor Jesucristo también lo hará y no va a venir con relación al pecado para morir otra vez en la cruz, va a venir para juzgar a los vivos y a los muertos. O sea que no te vas a escapar aunque te mueras, vas a estar delante de la presencia del Rey eterno. Que el Señor tenga misericordia de nosotros. Oremos. Oh Dios eterno, tu palabra ha sido expuesta. Te ruego que tu Espíritu Santo nos ayude a entenderla, a vivirla. Que en medio, Señor, de estos tiempos tan difíciles para todos, podamos tener una vida parecida a la de David, de devoción, de fe, de esperanza, de deleite solo en ti. Que seamos como pobres en espíritu, que deseamos tenerlo todo de ti. Consuélanos, Señor, también. Ayúdanos a entender las promesas que nos has dado de vida eterna, esas gloriosas promesas de gracia que tenemos en Cristo, que nos ayuden y nos guíen en medio del mal. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.